Hola, 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 queridos nacioneros, ¿cómo les va? Cuántas cosas para analizar, ¿eh? Vamos a meternos de lleno en los temas más fuertes. A ver, pensaba que el mensaje en cadena nacional del presidente Milei fue su reaparición después de enfrentar la derrota. Con lo cual, podemos decir que ese momento en que dice: acepto la derrota, vamos a tener una fuerte autocrítica, y el mensaje de ayer son los dos puntos entre una especie de túnel de crisis que pasó el gobierno, obviamente por los resultados electorales, por los pases de facturas, porque las derrotas disparan aún más las internas. Entonces, la síntesis con la que llegó el presidente de alguna manera era la metabolización de todo eso que había pasado. Por eso se me ocurrió decir, a ver, pasamos del shock por la derrota, por la magnitud de la derrota, al realismo. Y me gustaba plantearlo en términos, a ver, hacer una especie de paralelismo. El presidente Milei asumió con la motosierra y planteando la necesidad de un ajuste para lograr el equilibrio fiscal. Ahora nos metemos en eso. Ahora, lo que el presidente anoche trató de hacer era de ajustar, miren la palabra que estoy usando, ajustar sus modos políticos, sus metas políticas a una situación nueva, que era esta que aparecía con los mensajes de la elección, el mensaje del resultado electoral, el contexto de incertidumbre, el camino hacia la elección de octubre. Entonces tenía que ajustar su mensaje a una nueva realidad. Entonces yo decía, del shock por aquel resultado a la realidad. Pero me gustaría analizar algunas otras cuestiones. Yo creo que ayer lo que también pasó, si uno imagina a Milei como el outsider de la política que entró y casi, yo diría que hasta ayer, un poco que el gobierno usufructuaba de ser el cuerpo extraño en la política, que quería seguir siendo refractario, que quería seguir siendo ajeno a la política. Pero claro, ayer siento que el presidente se asimiló, se asumió como parte del ecosistema de la política. Y esto que yo estoy diciendo, que parece teórico, no lo es, porque significa otra forma de vinculación con los actores políticos. Ya no soy yo alguien ajeno, alguien que es refractario, que se define con todo lo que lo distingue, que dice yo no soy ustedes, que le da la espalda. Este cambio que plantea otra forma de vinculación, vamos a ver cómo sigue, pero sobre todo se refleja en una palabra que aparece 3 veces en el mensaje, sin la corrección política de romantizar el consenso, que también conocemos a los románticos del consenso que después o no cambian nada o no llegan a ningún consenso. Pero en este ecosistema político, ustedes se acuerdan, Milei asume de espaldas al Congreso, ¿no? Milei solamente con el pueblo que lo había votado, pero con 3 bancas, o sea, bueno, un puñado de bancas. Ahora usa la palabra consenso, ¿no? La incorpora y vamos a ver claramente dónde, porque acá está lo que propone Milei. Propone, y esto es muy interesante analizarlo, propone lograr un consenso sobre el orden fiscal. Cuando dice lograr, es porque hay que trabajarlo, porque todavía no existe. ¿En dónde vemos que no existe el consenso? En los vetos, en las manifestaciones, en la pulseada tremenda que está tensionando, generando conflictividad social. Pero no solamente el presidente dice lograr consenso, que es algo que hay que trabajarlo, no se logra, no se impone. Si vos lográs consenso es que se sientan y hablan. Sino el para qué de ese consenso, para que Argentina pueda volver a crecer. Hasta ahí tenemos un panorama. Pero después, y acá viene el esquema político, dice, voy a trabajar codo a codo con gobernadores, diputados y senadores que quieran un cambio para la Argentina. Acá ya no dice
ratas y todo eso que decía, dice codo a codo con gobernadores, que quieran un cambio, porque esto también anticipa algo imprescindible. El gobierno de Milei, para que el plan económico pueda pasar a su siguiente fase, que ya no es solamente la estabilización mediante el equilibrio fiscal, sino las reformas que permitan crecer, aunque haga una muy buena elección, necesita poder ampliar la alianza con el resto de la oposición que está dispuesta a un cambio para poder obtener esas reformas. Entonces Milei anoche ya reconoció ese camino de una alianza que necesita sí o sí para hacer esas reformas. En ese punto, que quizás, a ver, si el presidente venía embalado, seguro de que tenía una victoria o un resultado parejo en la elección de Buenos Aires, y decía, los espero en diciembre, se veía fuerte. Entonces los esperaba en diciembre, si vieron, ahora van a tener que alinearse con nosotros. Ahora cambia ese equilibrio. Es él el que les dice, yo me voy a unir a ustedes en diciembre, ¿no? Vamos a avanzar sobre eso, pero acá vemos que lo que hace Milei es ajustarse a esta realidad política. Pero calma, porque todo esto está ocurriendo en medio de algunas tensiones que todavía no tienen resolución. A ver, el presupuesto del año que viene aparece como una oportunidad para acordar, pero el ejercicio de este año de las asignaciones presupuestarias está en medio de una pulseada tremenda con alta conflictividad. Es decir, que el consenso aparece para los gastos del año que viene, para analizarlos, discutirlos, pero los de este año todavía están con una fuerte presión entre ambos sectores, el gobierno para no aflojar en su equilibrio fiscal y la oposición para buscar asestarle nuevas derrotas. Hace un ratito se conoció, no sé si tenés el tuit de Germán Martínez. Dale, búscalo. Mientras tanto, abro a Facu, porque a esta hora, Facundo, hay... a ver, veamos el tuit primero y de ahí voy a Facu. A ver, fíjate lo que dijo Germán Martínez. Es inconcebible, dice, que a menos de 24 horas de una sesión tan trascendente en diputados, aún existan diputados y diputadas que no hayan definido su voto en temas sensibles. No se puede especular con el Garrahan ni el financiamiento de las universidades. A ver, ¿qué leo yo? Que Martínez está buscando mandar al frente algunas negociaciones que debe estar llevando el gobierno adelante con algunos aliados para tratar de sostener los vetos y evitarse otro fracaso, pero seguramente Facundo sabe más. A ver, Cristina, en la Cámara de Diputados hay 70 diputados más o menos entre La Libertad Avanza y el PRO. Le faltarían entre 16, 17 diputados para tener el tercio que se necesita para blindar el veto. Exacto. Si no tiene 86, 87 diputados, el veto va a ser rechazado, la ley se va a mantener. En estos momentos, hasta ahora, en el gobierno, creen que las cartas están casi echadas, pero hay un sector del gobierno, sobre todo Guillermo Francos y el nuevo ministro Lisandro Catalán, ministro del Interior, que están tejiendo acuerdos con algunas de las provincias, con algunos de los gobernadores que son más cercanos al gobierno y que algunos tuvieron el viernes pasado transferencias presupuestarias, pero que todavía no quieren prometer ni que van a votar con el gobierno, ni que se van a ausentar. Claro. Que es la posibilidad que está barajando el gobierno. Cuando vos hablás con el gobierno, funcionario de primerísima línea, lo que te dicen es, lo lógico es que perdamos, por dos motivos. Primero, por los temas, porque son temas de mucha sensibilidad. Y sí, lo son. Y segundo, con marchas, perdón, y con movilización en la calle. Y segundo,
por la enorme presión social que va a representar decenas de miles de personas manifestando en la calle. Bien. El gobierno cree que tiene las cartas echadas, pero hasta ahora hay negociaciones para estas dos variables. O que voten con el gobierno o eventualmente que se ausenten para que no se necesiten 87, sino algunos menos. Claro, claro, para variar el porcentaje. Para variar el porcentaje. Bueno, creo, enseguida les voy a mostrar algo que me parece que muchos no tuvieron en cuenta, que me parece un poquito complejo por lo que significa. No lo voy a adelantar ahora, pero quiero repasar lo que me parece que en el mensaje de ayer el presidente tomó nota. Una cuestión es el fin de la paciencia de los sectores más afectados por el ajuste, clase media baja, clase baja, y que llegaron, el otro día me decía Facundo la palabra exhaustos, ¿no? Hoy me decía Jorge Giacobbe, el presidente tiene que poder regular el avance de su plan económico entendiendo el dolor social y cuidando bien ese límite, porque ahora está jugando en el límite, porque fueron casi 2 años de gobierno en este sentido. Lo segundo es la necesidad de buscar consenso, que era una palabra que no veíamos, no existía en la forma de hacer política del gobierno. Porque incluso cuando se realizaban las negociaciones, se escondían, no querían mostrar que estaban arreglando, negociando, Exacto, consensuando. Había como una idea de que pactar era mala palabra. En la Argentina, lamentablemente, la idea de pactar está relacionada con lo malo, con lo que se pacta bajo la mesa o entre gallos y medianoche. Pero también hay una idea, no sé, el pacto de la Moncloa fue un pacto positivo para España. No estoy hablando de compararlo con algo que pueda pasar aquí, pero digo, acá aparece otra idea de consenso, ¿no? Que sí separa a los que quieren cambiar la Argentina. No es un consenso para cambiar, el consenso para el cambio. Lo tercero es el tono del presidente totalmente distinto. Y hay algo interesante también, que acá los héroes ya no son los 85 diputados que generen asegurar un veto. Los héroes son los argentinos que aguantaron, que tuvieron paciencia, que acompañaron al gobierno en el camino de ordenar la economía. Ahora, viene lo siguiente. El gobierno busca ofrecer un horizonte, ¿no? Ustedes saben, y el colega Ignacio Zuleta siempre lo dice, a mí me gusta cómo lo dice, el principal insumo de la política es el futuro. Cuando vos dejás de tener futuro para ofrecer, se complica la cosa, porque la gente va a observar si le ofreces un camino y la persuadís de que pueda seguir por ese camino porque le conviene. Entonces el gobierno que dice, no tiremos a la basura este esfuerzo para que Argentina pueda crecer, porque no crece desde hace 15 años. Y ofrece como escenario de esperanza, miren, si me acompañan en las reformas que tengo que hacer, el país no solo va a crecer en una base de 5% anual, sino 7 u 8%. Y ofrece eso, ¿no?, la zanahoria de la esperanza a sus aliados, eventualmente a sus votantes, les habla con otro tono. Y hasta ahí la esperanza que ofrece Milei, pero que hoy depende estrechamente de esos aliados, algunos de los cuales está descontento, algunos de los cuales siente que les incumplieron, entonces te creo o no te creo si vos me incumpliste, y algunos de los cuales se enojaron un montón porque en los armados electorales el gobierno fue agresivo y terminó compitiendo con los armados provinciales. Entonces ahora van a estar mirándose con cara de perro porque tienen que competir en las elecciones. De manera tal que esto es lo que cambió, ¿no? Este es el escenario que cambió. Ahora, ¿qué es lo que les ofrece el gobierno? Bueno, si nosotros, una vez que pasan las elecciones, hacemos este consenso para cambiar, Argentina va a crecer. No es como ayer nosotros planteábamos, fíjense qué interesante, planteábamos que el desafío era poder mantener la baja de la inflación y crecer, ¿no?
Y esto aparece en el mensaje como un concepto que plantea una mecánica donde Milei no puede solo. Y ahora me quiero detener en otra cuestión, que la verdad me pareció preocupante. Me pareció preocupante, me pareció compleja. Todo lo que yo les acabo de contar no se puede terminar de definir ahora porque depende de los votos de octubre. En octubre, los gobernadores, el gobierno, la oposición más dura van a saber cómo quedaron las fuerzas, cómo están los soldaditos en la mesa, ¿no? Ahora, fíjense lo que pasa del otro lado, lo que dijo Cristina Kirchner. Lo que dijo Cristina Kirchner, a quien acaban de dejar fuera del padrón, ¿no? Que primero le auguró a Milei, por usar ese término de lo peor ya pasó, le auguró el destino de crisis de Macri, un mal augurio claramente, y le dijo con respecto a su equilibrio fiscal que para ella es un tic-tac de una bomba de tiempo a punto de explotar, ¿no? Un mensaje realmente apocalíptico, que ustedes dirán, ¿pero qué está haciendo Cristina? ¿Busca meter miedo? ¿Lo está psicopateando a Milei? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Realmente piensa que va a pasar esto? ¿Busca ganar presencia política? Recordemos que ayer, por ejemplo, recibió a Jorge Tayana, que es el candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Ahí hay un juego permanente donde ella se muestra con los candidatos, la líder soy yo, mientras Kicillof intenta de alguna manera aparecer él como el emergente. Y fíjense que ayer fue muy curioso porque esto no fue planeado, pero la realidad es que estaba tanto el presidente dando un mensaje como el emergente de la victoria en la provincia de Buenos Aires, que es el gobernador Axel Kicillof, apareciendo en una nota, curiosamente, en La Nación Más, donde no es una figura habitual, como el día anterior había aparecido en una nota de 2 páginas del diario Clarín, donde tampoco es una figura habitual. Yo no la veo a Cristina contenta de que Kicillof ande en La Nación, Clarín. Esto de Kicillof queriendo mostrarse como una figura moderada. Pero Kicillof dijo algo muy complejo ayer en la entrevista con Pañi. Carlos Pañi le pregunta si él indultaría a Cristina si fuera presidente. ¿Yo me equivoco? ¿O Kicillof salió a decirle al gobierno de Milei que tiene que indultar a Cristina porque si no van a hacer lío en la calle? Yo les pido que lo escuchen. Si es necesario lo vamos a escuchar 2 veces. Pero me pareció complejo lo que dijo Kicillof y me pareció la primera evidencia de un planteo extorsivo del kirchnerismo que yo hasta ahora venía escuchando de algunos colegas que decían acá el apriete golpista del kirchnerismo porque quieren exigirle al gobierno que la indulte a cambio de paz social. Pero anoche esto lo dijo Axel Kicillof. No lo digo yo. Escúchenlo al gobernador. Supongamos que llega Axel Kicillof a la presidencia. ¿Vos le indultarías? Mira, yo te digo, porque me hacen esa pregunta. Yo digo otra cosa, te digo otra cosa de eso. ¿Es injusta la condena? El juicio fue un juicio políticamente dirigido y políticamente manipulado. No corresponde que esté presa. Ahora, hablarme a mí como si fuera presidente en 2 años, yo creo que más rápido, antes tenemos que empezar a discutir esto, porque vos fijate lo de Lula. A Lula lo ponen preso por un departamento en Guarujá que nunca había pisado. Mirá el lío que armó todo eso. Mirá el lío que armó la democracia brasileña, poner preso por una causa política a un líder importante del campo popular. Bueno, yo creo que eso no tiene que pasar. Y me parece que eso implica hablar del lawfare, del funcionamiento de la justicia, de Comodoro Pi. Pará, como dice un colega de otro medio. Sí, Kicillof le dijo a Milei que la tiene que indultar si no quiere que haya lío. Lo tengo escrito acá. Lo podemos volver a escuchar, pero eso es lo que dijo Kicillof. No solo eso, pero repasemos lo que dijo. ¿Es injusta la condena? ¿El juicio fue un juicio políticamente dirigido y políticamente manipulado? No corresponde que esté presa. Ahora, hablarme a mí como si fuera presidente en 2 años, yo creo que más rápido, antes tenemos que empezar a discutir esto.
si no se arma lío, acá está. Porque vos fijate lo de Lula. A Lula lo ponen preso por un departamento en Guarujá que nunca había pisado. Mirá el lío que armó todo eso. Mirá el lío que armó la democracia brasileña. Poner preso por una causa política a un líder importante del campo popular. Bueno, yo creo que eso no tiene que pasar. Miren, cuando yo escuchaba a otros colegas decir que el kirchnerismo estaba apretando con golpismo para exigirle a Milei que indulte a Cristina a cambio de paz social, después de la derrota bonaerense, decía, mirá qué ideas febriles, porque no había evidencia. Esto es una evidencia. Y es una evidencia grave. Porque no solamente, yo ayer les decía en el pase con Juan Pablo, que Kicillof es más kirchnerista que Cristina. Y con esto aparece algo que todavía es más preocupante que sus ideas envejecidas, ¿no? De base marxista, en temas económicos. Acá aparece la misma matriz que impugna el sistema republicano y la independencia judicial. Porque lo que dice después Axel Kicillof, con sus modos de moderado, es esto. Y me parece que eso implica hablar del lawfare, del funcionamiento de la justicia de Comodoro Pi. Este cantito ya lo conocemos. Esta gente se quiso cargar la independencia de la justicia. Vuelven por lo mismo. Si vuelven, van por más. O sea, anoche lo que planteó Kicillof es que Milei tiene que indultar a Cristina. Que la tiene que indultar porque si no puede haber lío. Y no es el único, porque lo dijeron de otra manera, pero la semana pasada Bernie dijo estos no llegan a octubre, la Sandra Mendoza dijo estos no llegan a octubre. Y acá ni siquiera hacen falta interpretaciones, porque lo dijo el gobernador. No lo estoy diciendo yo. Probablemente yo no sé, lo dijo muy rápido, pero era para preguntarle, ¿usted está diciendo que le indulte a Milei? Y la verdad, si estoy equivocada o si se arrepiente de lo que dijo el gobernador, que lo aclare. Pero está pidiendo que indulten a Cristina para que no haya lío en las calles, con lo cual me parece una amenaza. Me parece una amenaza, porque acá lo que pasó es que la justicia decidió, con el debido proceso y en términos de control de constitucionalidad, es decir, llegando a quien tiene la última palabra, que es la Corte Suprema de Justicia. ¿Y qué más aparece acá? Eso. Quieren ampliar la Corte. Quieren forzar al gobierno para intercambiar alguna carta por otra. Eso es lo que está pasando. Obviamente me hago cargo de mis dichos, Me hago cargo. Me hago cargo de lo que dijo Kicillof y lo escuché, simplemente tomé nota. Quieren que indulten a Cristina. Perdón, no sé si tienen algo para decir en la mesa, chicos, porque ¿a alguien le queda dudas de lo que dijo Axel Kicillof? Yo no lo había entendido de ese modo, pero es una interpretación posible. Hoy estuve hablando bastante con... ¿Querés escucharlo de nuevo? Con gente... Te cierro con este datito. Hoy estuve hablando con gente del kirchnerismo y estuve hablando con gente cercana a Axel Kicillof. Básicamente las declaraciones de Kicillof no conformaron a nadie y en San José 11-11 cayó bastante horrible la respuesta que dio Axel Kicillof sobre esa pregunta, porque fue mucho gregre para decir Gregorio, básicamente. Por supuesto que esa verba que tiene Axel Kicillof, a veces bastante alambicada, provoca interpretaciones diversas, ¿no? Pero esto perdón, me parece tan delicado que yo me tomé el trabajo de escucharlo varias veces. Yo les pido que lo volvamos a escuchar. Y déjame que te diga. Pero permitime, escuchémoslo de nuevo. Supongamos que llega Axel Kicillof a la presidencia, ¿vos le indultarías? Mira, yo te digo, porque me hacen esa pregunta. Yo digo otra cosa de eso. ¿Es injusta la condena? El juicio fue un juicio políticamente dirigido y políticamente manipulado. No corresponde que esté presa. Ahora, hablarme a mí como si fuera presidente en 2 años, yo creo que más rápido, antes tenemos que empezar a discutir esto, porque vos fijate lo de Lula.
A Lula lo ponen preso por un departamento en Guarujá que nunca había pisado. Mirá el lío que armó todo eso. Mirá el lío que armó la democracia brasileña, poner preso por una causa política a un líder importante del campo popular. Bueno, yo creo que eso no tiene que pasar. Y me parece que eso implica hablar del lawfare, del funcionamiento de la justicia, de Comodoro Pi. Más rápido, no es cuando yo eventualmente sea presidente. Eso hay que hablarlo ahora, porque si no puede haber lío como en Brasil. Para mí es clarísimo. Para mí es clarísimo. Para mí es clarísimo. Y probablemente, tomando lo que dice Facundo, de que no cayó bien en las huestes de Cristina, no sé, por ahí lo están escuchando de nuevo. Obviamente se saca la papa caliente él, porque él no dice, claro, yo la voy a indultar. Se la tira a Milei. Pero también manda la amenaza, si no va a haber lío, si no... O sea, hay un golpismo en el aire, evidente, notorio, porque salen personas a decir... en voz alta que un gobierno democrático elegido por el pueblo no tiene que terminar, ¿no? Una cosa espantosa, pero ahí están las palabras. No lo estoy suponiendo, no me lo dijo una fuente, no lo estoy leyendo entre líneas, lo dijo el gobernador. Vaya a saber si por su estilo alambicado, porque no sabe cómo acomodarse para decir ni, o porque no tiene la valentía de decir que la va a indultar él. Vaya uno a saber. Pero también él tiene en su gabinete a uno de los principales operadores de Cristina, Martín Mena. Entonces uno no piensa que estas cosas el gobernador las diga al pasar, ¿no? No piensa eso. Y sobre todo, lo más inquietante, que agrega, para todos aquellos que tienen esperanzas institucionales, ¿no?, del Kicillof moderado, agrega este factor inquietante de impugnar el sistema judicial, el poder judicial y su independencia. Y recordemos que en su momento, cuando presentaron ese bochorno de juicio político en el Congreso contra la Corte Suprema, Kicillof era uno de los que lo firmó con los otros gobernadores peronistas. En los tribunales no se olvidan de eso, ¿no? Que hicieron pasar en una especie de escrache permanente a empleados, a gente del Poder Judicial, a un juicio que fue un circo porque sabían que no tenían los votos, pero querían socavar a la justicia. Ojo con todo esto, hay que recordar todo, ¿vieron? Es importante. Bueno, me voy acercando a otra cuestión. Hoy, después de varias convocatorias a Macri, recordemos que la ministra Bullrich, el jefe de gabinete Francos, mencionaron a Mauricio Macri se mantenía al margen, pero hoy apareció una señal de respaldo por parte del PRO orgánicamente, ¿no?, a través de un comunicado, donde se refirieron a la presentación del presupuesto por parte de Milei diciendo es una señal de madurez institucional. No lo dijo directamente el expresidente Macri, pero sí el PRO, que es el presidente Macri. Desde el inicio respaldamos el equilibrio fiscal como base del cambio. Que el Congreso discuta el presupuesto después de 2 años, esto era un reclamo de Macri, es una señal de madurez institucional. Ordenar las cuentas y fijar prioridades con reglas claras es el rumbo que necesita la Argentina. Entonces yo me armé un cuadrito. Acá está la frase del PRO, acá está, bien. Después del mensaje de ayer, tenemos por un lado La Libertad Avanza y PRO, ¿no? Ya estaban juntos, pero ustedes saben que hubo una subgrieta en el PRO, algunos no de acuerdo con la alianza bonaerense, los resultados, las críticas a ciertos aspectos del gobierno. De acá tenemos a Cristina Kirchner y a Kicillof, porque ellos se están peleando por el poder entre ellos, pero están de acuerdo en todo. En todo. Y en las peores cosas también, como acabamos de ver en el tema de la justicia. Y acá en el medio aparecen los gobernadores. Este es hoy el factor equilibrante de la Argentina, es el polo de gobernabilidad. El polo que le garantiza al gobierno institucionalidad, porque no lo quieren voltear, porque la mayoría de los gobernadores no quiere voltear al gobierno de Milei. Hay unos cuantos que sí, un puñado, 2, 3, que son del peronismo, punto. Entonces, estos gobernadores hoy son los que ofrecen institucionalidad
comparten en un punto el destino de poderes ejecutivos con el gobierno, pero también no se la van a regalar, porque ahora quedaron en una posición de fuerza. Este esquema va a terminar de saldarse con los votos puestos. Vamos a saber con qué fuerza quedan de este lado. Lo máximo a que el gobierno puede apuntar sería a tener, sin demasiados sacrificios, los 85 votos para sostener un veto. Pero, obviamente, hoy no se sabe, porque las elecciones en Buenos Aires pusieron ahí en dudas qué puede pasar en octubre. Algunos dicen, no están conectadas esas dos elecciones, me lo decía hoy Jorge Jacobe, el presidente lo dice, pero ¿cómo asegurarlo, no? Después de lo que pasó en Buenos Aires, no sabemos. Y después, lo mismo va a pasar en este polo, porque si a Cristina Kirchner le fuera muy bien en la elección a diputados y senadores, lo digo a ella porque ella es la que hoy controla la mayor parte de los diputados o senadores kirchneristas. Y acá van a estar midiendo, ¿cómo salió la elección en la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre y cómo sale en octubre? Entonces también se va a estar saldando ahí cómo van a quedar las fichas para lo que es la pelea en los 2 años que vienen del gobierno de Milei. A ver, y esto no se da en un contexto cualquiera, porque el mensaje de Milei de ayer no hay que verlo como un hecho aislado. El presidente ayer, el presidente que decidió no hacer cambios de gabinete cuando muchos en su gabinete se lo reclamaban, cuando probablemente mucha gente pensaba que tenía que haber algún cambio fuerte, el presidente encarnó su propio cambio. Cambió de piel en un punto, mostró otros instrumentos, se asumió en el esquema político, bajó el tono, reconoció el esfuerzo, él encarnó el cambio. Pero ese cambio no es de un día, es decir, yo pienso en el gobierno que después de la derrota quedó como en un lago congelado, donde das un paso y no sabes si se agrieta esa superficie del lago congelado. Porque quedaron heridas, porque quedaron pases de facturas y porque hay un esquema de gobierno que está cambiando con el avión en pleno vuelo. Y esto que lo encarnó el presidente es como una transición que está ocurriendo para poder encarar el segundo mandato en medio de una campaña electoral. Y este es también el otro desafío, porque recién hablábamos de Milei integrándose o ofreciendo una alianza y el trabajo codo a codo, pero mientras tanto está lo interno. Podríamos decir que en este planteo siguió ciertos consejos de Santiago Caputo, que le decía desde hace tiempo, no te pelees con los gobernadores, ¿no? Vamos a ver cómo avanza este esbozo de cambio que encarna el presidente, pero que también tiene que llevar adelante con nuevas operatividades después o en medio de la crisis que todos conocemos. Me voy a la mesa, recién me asentía con